Pues ya están con nosotros los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Así que sin más, le damos la más cordial bienvenida. David, Federico, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Hola, Ernesto, buenos días. Alberto. Buenos días a toda la comunidad. Bueno, Hola, les avisamos que David Peña va en tránsito, así que lo vamos a tener por con una imagen fotográfica y su audio. Mejor para usted, para que no se le haga tan pesada la mesa. No se le amargue la semana tan temprano al verme ahí en cuadro. mejor no revelo la conversación tras de cámaras acerca del equipo de fotografía porque vamos a quedar un poquito mal, pero no, qué bueno que estás, David. Y Federico, buenos días. Gracias, mi querido Alberto. Pues mi querido Federico Anaya, bueno, David Peña, que parece ser que estos son de los temas que tú trabajas mucho, pues precisamente la semana pasada tuvimos una entrevista con una de las periodistas que están en la alianza de pie de página de este medio que se llama Istmo Press, ahí en Oaxaca, que ella se llama Diana Manso, y era una nota periodística a propósito, pues, de un acoso y un intento de encarcelamiento que hay contra una señora que se opuso a ser desalojada por el corredor transísmico, que querían desalojarla porque por ahí pasaría pues las vías o no sé bien cómo está ahí eso. El punto fundamental es que pues tiene una acusación de pues un delito que le llaman delito de oposición. Y miren que nos llamó la atención porque Alberto Nájar y un servidor, como ustedes saben y nos conocen, pues llevamos muchísimos años pues dando coberturas a detenciones arbitrarias por manifestaciones y por distintas cosas. Pero aquí señalo manifestaciones porque, o protestas, porque es el tema que ocupa en estos momentos. Delito de oposición, y nos quedamos, Alberto y yo, ¿y qué es eso? Y nunca lo habíamos escuchado. Y nos sorprendió realmente que nunca lo habíamos escuchado, ese tipo de delito. Y por eso es que les planteamos a los abogados David Peña y Federico Anaya, pues que pudiéramos abordar sobre este tema. Y al mencionárselos y pasarles el artículo que habla, que es el artículo 185 del Código Penal Federal, pues ellos pues frescamente pues casi nos dicen, pues, como que no sabían, no sé si eso es algo que se conoce mucho. No sé qué tanto se conoce o no, pero qué decir de este tipo de delito llamado delito de oposición, David Peña. Mira, Ernesto, pues justo es una de las reminiscencias que se quedan en el Código Penal Federal. No tengo la claridad exactamente desde cuándo esté este tipo penal en el código, pero cuando menos ha de ser desde el 38, 40, que es digamos, la reforma más importante que se hace al Código Penal Federal. En realidad el delito es delito de oposición a que se ejecute alguna obra o servicio público, o trabajo público en realidad. Esto implicaría, o esto estaba más bien vinculado con movimientos de resistencia en los años 70, en los años 60, que se relacionaban, con movimientos en ese momento todavía de naturaleza insurgente o de naturaleza guerrillera. Sin embargo, ese delito se ha venido utilizando a lo largo, pues prácticamente todas estas décadas, como una medida para inhibir y sí para criminalizar a quienes se organizan y resisten o se oponen, por ejemplo, a la implementación de proyectos. Eso es, digamos, como más reciente lo que se ha visto. Sin embargo, yo tengo una referencia, digamos, relativamente más reciente, bueno, no tan reciente, pero hace 10 años, se utilizó este mismo delito en contra de dos líderes de la resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Campeche. Sara López fue una de ellas, Joaquín Aguilar fue el otro, y estos dos opositores, digamos, a ver, eran más bien líderes de la resistencia contra las altas tarifas, un movimiento muy importante que se gestó en el sur del país, fueron acusados precisamente de este delito por
oponerse a que se cortaran las líneas del tendido eléctrico por adeudo de pago. Una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad les dice que se están oponiendo ellos a que se hagan los cortes de energía eléctrica, y como el delito dice, oposición a que se realice una obra o un trabajo público. En trabajo público entra lo que está haciendo la CFE y los acusa. Estuvieron casi un año presos, de otros delitos los acusaron más, como 3 o 4 delitos. Estuvieron casi un año presos hasta que los logramos sacar. Y tengo esa referencia porque fui abogado de ellos también hace más de una década. Ahora, en esta referencia que se está utilizando, Ernesto, que haces la actualización sobre este caso de la profesora Mije en Oaxaca, hay varios antecedentes en el propio, la semana pasada, perdón, salió un pronunciamiento en el que se suscribieron más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales, en contra de la utilización de este tipo penal y de otros tipos penales en el estado de Oaxaca principalmente, contra las personas que están oponiéndose legítimamente, y ahí voy a entrar a la discusión, antes de que no veo el chat porque voy en ruta, pero el chat me vaya a incendiar, que se oponen legítimamente a la implementación o la instauración de este tipo de proyectos en el caso del corredor transísmico. Y cierro esta primera participación. Es gente que vive en la zona que va a ser afectada por la reactivación, digamos. Recordemos que el corredor transísmico principalmente es la reactivación de las vías del tren que comunican a Salina Cruz con Minatitlán. No es una obra nueva como en el Tren Maya, es más bien un proyecto de obra de rehabilitación, pero hay gente que se va a ver afectada. Y lo que está la gente pidiendo de forma organizada, de forma coordinada, es vamos a reunirnos con las autoridades, que nos diga cuál es el proyecto, cuál es la afectación, cuáles van a ser las medidas de mitigación, eventualmente cuáles van a ser las medidas de reparación o de indemnización por los daños, y pues nos sentemos con el gobierno a platicar. Han pedido en múltiples ocasiones este diálogo. No se ha avanzado en este diálogo, no se ha avanzado en la construcción de acuerdos y bueno, ahora vemos que la estrategia parece ser que pues la presentación de denuncias en contra de las personas, y yo digo legítimamente porque están siendo afectadas, pues se están oponiendo a este tipo de obras. Es un delito que, te digo, ya tiene mucho tiempo, se ha utilizado en otros momentos, y sí, a mí me parece que sí está muy vinculado a un delito de naturaleza política. No, no está en el capítulo de naturaleza política como lo está sedición o motín, pero sí es un delito cuyo origen es de naturaleza política. Federico, a mí me llama la atención esta aparente contradicción que hay en el discurso presidencial, en el discurso de este gobierno de la 4T. López Obrador repite cada que tiene oportunidad de que su gobierno no reprime, que nunca va a ordenar la represión y que nunca va a hacer como otras administraciones, otros presidentes que utilizaron las leyes, los tribunales, para la sanción política. Me llama la atención este discurso si lo contrastamos con la permanencia de este delito, que como bien dice David Peña, que yo no lo sabía, pues es viejo, tiene muchos años. Me llama la atención porque el presidente López Obrador, o al menos su equipo de trabajo, para ser congruentes con este espíritu de la 4T, pues tuvo o tiene la oportunidad de eliminar este delito. ¿Es necesario que permanezca esta tipificación en el Código Penal? ¿Y qué lectura tú le das a esto que te pregunto sobre esta aparente contradicción entre lo que es el decir, la retórica, y lo que dice el papelito, Federico? Bueno, Alberto, el asunto es que el delito no solamente tiene mucho tiempo en los códigos. También hay que recordar que está en el Código Federal, pero también está en los códigos de cada uno de los estados. Pero aparte hay que decir algo. Si queremos seguir el camino de David y decir que tiene una naturaleza o una raíz política, el asunto es que la antigüedad del delito también nos dice que los que se oponían a las obras legítimamente organizadas, ojo, porque la palabra legítima y legal en los delitos aparece del lado de la autorización de las obras, no de la lucha política. Eran, voy a poner un ejemplo abstracto, pero muy claro.
los cristeros que no quieren que se haga la carretera para que lleguen los maestros y se construya la escuela en el pueblo. ¿Sale? Esos son los que están cometiendo el delito de oponerse a una obra pública, el camino, la escuela. ¿Sí? Y no solamente eso, o sea, en los 30s y 40s, estas personas no solamente se oponían a las obras, sino que le cortaban las orejas a los maestros agraristas. Entonces, así es como nació el delito. Y de hecho, la parte interesante, donde la incongruencia que dices, Alberto, capaz de que no lo es tanto, es que ya discutimos en el año 19 otra vez este asunto, en 18-19. Si ustedes googlean por ahí, Ley Garrote, Tabasco, van a encontrar que este delito se vuelve a discutir y se le aumentan penas en Tabasco, y la justificación, y eso incluso lo explicó el presidente López Obrador, es que en Tabasco se había vuelto un muy buen negocio extorsionar a las constructoras a mitad del camino. Entonces alguien va camino de una construcción y hay alguien que le cobra una cuota por pasar, ¿sí? En otras palabras, el delito no es nada más para los movimientos sociales que se oponen de manera legítima a una obra como un megaproyecto que les está destruyendo su medio ambiente o que no tomó en cuenta su opinión a la hora de tomar la decisión. También es un delito que sirve para detener cristeros en los años 40 que no quieren que se hagan escuelas, y también es para evitar que una banda, ahí sí ya completamente delincuencial, esté extrayendo renta de los constructores en un proyecto determinado. Ahora, un último detalle en este punto. El problema que tenemos en el Istmo, que es el caso que hizo que ustedes se fijaran en el asunto, es que el Istmo de Tehuantepec tiene una tradición social, yo creo que desde 1965, 1970, en donde todas las organizaciones están con un pie en la legalidad y con otro pie en la ilegalidad. Todo mundo sabe, siempre ha sabido, que interrumpir la carretera ahí en La Ventosa es un delito, y es un delito federal, pero también es un delito del Estado. Y precisamente el juego de la lucha política incluye dar el otro paso. Por ejemplo, te pongo otra cosa, cuando el compañero López Obrador venía en el éxodo por la democracia, en realidad está interrumpiendo una vía federal de comunicación, ¿verdad? Y por lo tanto hubiera podido ser acusado de este tipo de delitos. Entonces, creo que el asunto es relevante, qué bueno que ustedes lo sacan, pero también hay otra historia que hay que preguntar y otra versión que hay que encontrar. Usisoni y algunas de las organizaciones que se oponen al corredor transísmico han dicho una y otra vez que no hay suficiente información, que la han solicitado y no se les ha entregado, y que se le da preferencia a otras personerías, a otros agentes en el Istmo, y no a las comunidades indígenas y campesinas. Pero lo cierto también es que ha habido un trabajo bastante complejo de consulta, y tal vez sería bueno que ustedes volvieran a entrevistar al compañero Hugo Aguilar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque ellos son los que han estado acompañando este proceso. O sea, no solamente están en el proyecto del Yaqui, ustedes investigaron eso, sino también en el transísmico. Si tenemos suerte, decía un viejo juez americano, un asunto va a tener dos lados. Si tenemos mala suerte, puede llegar a tener a 40, pero creo que el alegato de la no consulta es cierto, indudablemente no hay consulta perfecta, pero tendríamos que tener más datos. No es imposible. Es imposible, no hay consulta perfecta. Si alguien la ha visto, por favor que nos avise. Sí, pero bueno, hay mínimos de una consulta también, ¿no? No, yo puedo entender que el ciudadano magistrado pues esté de acuerdo con el corredor transísmico, el Tren Maya, pero pues sí, había
elementos mínimos de la consulta que no se llevaron a cabo, ¿no? Ciudadano magistrado. Pero más allá de ese asunto, el punto, y quisiera regresar también a esta parte este delito que se imputa, ¿no? Que a nosotros nos sigue pues siendo pues vaya, descabellado en tiempos de López Obrador, una contradicción que pues no solamente que exista el delito, sino que se implemente precisamente contra gente que se está oponiendo pues a ser desalojados de su tierra y de su casa, ¿no? Así de básico, pues, ¿no? Y que no se abran las puertas para tener, pues, una negociación, ¿no? O sea, ¿por qué nos tenemos que enterar en una nota periodística cuando pensamos que son cosas que tendrían que, pues, transparentarse de mucha mejor manera? Y aquí regreso a la pregunta, mi querido David Peña, que nos estás escuchando, pues, ¿no? Esta parte de este delito de oposición, no sé, en un rato vamos a tener también la entrevista con el abogado Antonio Lara, Duque del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, por el caso de Kenia Hernández, que pues está detenida. Si bien entiendo que no se le imputó este delito, no sé si ya nos confirmará él si es uno de los delitos que le imputan y que pues hoy, un año después de estar detenida, pues la noche de ayer, por vez primera, amaneció y durmió en el penal de Almoloya. Ya la cambiaron de penal, pero bueno, es otro tema. Perdón que me estoy desviando un poquito. El punto aquí, David Peña, es si este tipo de delitos, desde tu valoración, es un delito que tendría que prescribirse, se tendría que modificar esto y la alternativa, en esta lógica de lo que está planteando Federico Anaya, ¿cuál es la alternativa? Estoy pensando para la defensa. ¿Cuál es el argumento que se puede dar pues para impedir que te lleven a la cárcel por un delito de esta naturaleza, David Peña? Mira, yo creo que el delito como tal, yo sigo insistiendo que tiene esta naturaleza política. Bien nos explicaba Federico en qué otras, digamos, modalidades se puede entender. A mí me parece que el delito en sí mismo que esté en el código, hay muchos otros delitos que están en el código y que no afectan, digamos, entre comillas, que estén en el código. La afectación como tal se da cuando la autoridad las utiliza. Cuando la autoridad las utiliza, en este caso en particular, estamos viendo para pues criminalizar, perseguir o intimidar a personas que se están oponiendo legítimamente. Y bien decía Federico, el código establece cuando se habla de una obra o un servicio público, la legitimidad y la legalidad del lado de las autoridades, no de una oposición legítima. ¿Por qué? Porque justo establece que esta oposición no contempla ni siquiera que puede existir una oposición legítima, y ahí me parece que es un punto fundamental. Si bien puede existir una obra que sea legalmente mandatada, también puede existir una oposición legítima, como en este caso de la profesora que estábamos viendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo preocupante? No tanto, decía yo, que exista el tipo penal en el código como tal, sino que sea utilizada. Y yo ahí aparejaría otro punto que también me parece importante, que es, yo tuve la oportunidad de hablar la semana pasada justo con uno de los coordinadores de UCISONI, que es esta organización a la que pertenece la maestra del caso que nos convoca, es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Uno de sus coordinadores, Carlos Beas, que es uno de sus coordinadores históricos, justo me buscó antes de sacar el pronunciamiento, me compartió cuál era la preocupación, y en estas llamadas que tuvimos, en este intercambio de comunicaciones, él me colocaba también como una preocupación, no solo la utilización de este tipo penal, desde luego que es preocupante, sino la creciente presión que se está ejerciendo sobre las comunidades indígenas, particularmente las del Istmo, la zona norte del Istmo de Tehuantepec,
con otras medidas para intimidar o coaccionar su resistencia frente al proyecto. Y él me hacía un recuento en este pronunciamiento que salió la semana pasada, que está en internet, que lo pueden consultar. Había varias otras, digamos, incidentes que habían ocurrido en las semanas recientes, más allá de la detención, otros incidentes donde pues se colocaba la preocupación, uno de los más graves, a otro de los coordinadores de Usisoni, que es Teófilo. Teófilo, además, y eso es importante comentarlo, es integrante, digamos, el representante de Usisoni en una red más amplia que se llama Red Nacional de Resistencias. En esta Red Nacional de Resistencias se aglutinan varios de los movimientos estatales que están en contra de las altas tarifas y por la lucha del reconocimiento a la energía eléctrica como un derecho humano, y por lo tanto apoyan la iniciativa presidencial de la energía eléctrica. Es decir, mientras por un lado un movimiento, estos mismos movimientos apoyan, por ejemplo, la reforma eléctrica, por otro lado, con legítimo derecho, se están oponiendo a otra obra también de la 4T, en donde no están siendo debidamente consultados. Entonces, cierro el paréntesis. Estas otras incidentes que se habían presentado preocupaban o llamaban la atención de las comunidades y de las organizaciones porque no eran operaciones de autoridades, sino que se trataba de actos de intimidación de particulares, y aquí vemos de nueva cuenta cómo intervienen estas grandes redes de poder y de corrupción, en donde pues para imponer un proyecto o para presentar un proyecto de este tipo se utilizan empresas, van a ser beneficiarios empresarios, empresas particulares, y estas empresas pues empiezan a mover, digamos, sus hilos para resquebrajar, para amedrentar a la resistencia que se está oponiendo a este tipo de proyectos. Y lo vemos en el propio caso de Samir Flores en Morelos, cómo operan particulares para intimidar, para participar, digamos, en su asesinato. Lo vemos en otros proyectos, incluso a nivel internacional, el propio proyecto de Berta Cáceres, la oposición de Berta Cáceres al proyecto de Aguasarca. Es decir, no es extraño que se utilice la criminalización por parte de las autoridades y el amedrentamiento por parte de particulares. Ese tema incluso me parece, no sé si más preocupante, porque el otro, frente a las autoridades, como dice Federico, tenemos la posibilidad de defendernos legalmente. Pero ¿qué haces cuando esa intención deviene o promueve que haya particulares que estén haciendo este tipo de actos y de intimidaciones en contra de la resistencia? Creo que ese es otro tema también que no tendríamos por qué estar discutiendo en los tiempos de la 4T. Por eso la idea de analizar la pertinencia que exista una herramienta legal de esta naturaleza, independientemente de que siempre habrá, y es inevitable, siempre habrá grupos extremistas o de extrema acción que utilicen estrategias pues duras o inclusive hasta violentas para oponerse a alguna obra o para, justo en la oposición a una obra, tratar de construir algo más grande. Y una herramienta legal como una de tipificación en el Código Penal como la que ahora hablamos, Federico, pues podría antojarse hasta necesaria. Pero ahora sí que la burra no era arisca, sino que la hicieron, y utilizando otro dicho, cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, pues, y cerrando con esta frase del gran Divo de Juárez, pero qué necesidad, será momento de revisar entonces este artículo ahí, la existencia de esta figura de legal. Alberto, yo creo que no. Yo creo que el delito tiene que estar ahí, pero lo que tendríamos que revisar, y acuérdate que son 33 delitos iguales, o sea, un código federal y 32 en los estados. Lo que hay que revisar es, primero, que no sea un delito grave, o sea, no puede ser. Segundo, ese delito no debe llevar jamás la posibilidad de una prisión. El oponerse por razón o sin razón a una obra que legalmente se ha aprobado no debería llevar a nadie a la cárcel. Ahorita estaba viendo en el chat, una persona comentó, bueno, lo que pasa es que luego la gente pone sus casas donde no debe, lo cual es cierto. Se supone que, si ustedes se acuerdan, que en las vías generales de comunicación hay una cota, un espacio alrededor para que se puedan ampliar las vías, entonces ahí no debería haber casas. Pero luego las hay y pasan 50 años.
De hecho, ese es uno de los problemas en el Tren Maya, en la zona de la ciudad de Campeche. Como se dejó de usar la vía, pero desde antes de que, cuando se usaba, se estaba utilizando la vía general de comunicación para casas habitación y ahí hay derechos de la gente y es el derecho de la vivienda de esas personas. Ahora, todos pensamos que ahí vamos a tener un problemón, marca viable. Sigue habiendo muchísimas fricciones ahí, pero al final de cuentas se han resuelto dialogando. Entonces yo creo que debe quedar el delito en los códigos, pero tendríamos que asegurarnos que nadie jamás en una locura, un fiscal como algunos que conocemos, se le ocurra utilizar el delito para encarcelar personas. Ahora, hay un detalle. Yo agregaría a las defensas que propuso el compañero David un detalle. Ernesto nos pasó el artículo 185 del Código Penal Federal. Es una cosa interesante. Es delito siempre y cuando los trabajos se hayan mandado a hacer con los requisitos legales por autoridad competente o con su autorización. En otras palabras, no es delito si no se han cumplido con los requisitos legales. Y ahí es donde va una línea de defensa esencial. Si las organizaciones que se oponen al transísmico o a cualquiera de las obras que están relacionadas con él pueden documentar que efectivamente no se hizo el proyecto como debía hacerse, y esto incluye el debate barroco en el que estábamos al borde de entrar Ernesto y yo hace un momento, acerca de si la consulta fue buena, perfecta, imperfecta, mala, etcétera. Eso se incluye. Entonces, si tú documentas que no hubo consulta, que la consulta fue pésima, que no se cumplieron los requisitos, entonces significa que no es delito. Y si me acusan de eso, me tienen que liberar de inmediato. Entonces, yo creo que debe quedar el delito, pero también, de nuevo, de nada sirve tener delitos bien redactados en los códigos si tenemos fiscales miserables. Estamos ahorita a la mitad del escándalo de descubrir que el supuesto fiscal autónomo de Chihuahua con Corral estaba haciendo trampa y estaba persiguiendo a los enemigos de Corral, igual que los antecesores. Y bueno, Hertz es nuestro cliente preferido de David y yo. Entonces, si tienes pésimos fiscales, la cosa va a estar mal. La única virtud que tenemos es que parece ser que la sección penal del Poder Judicial mexicano, el federal, vía amparo, normalmente trata de corregir estas cosas. Pero, de nuevo, tienes que irte al amparo y eso es solamente algunas personas. ¿Cuántas gentes van a oponerse legítimamente a una obra que estaba mal autorizada? Piensen ustedes, los chilangos y chilangas que nos estén escuchando, la gente que se opuso en Xoco al proyecto Miquita o Mitica o como se llama esa cosa. Mítica. Pues también estaban cometiendo este delito, ¿o no? Entonces, es complicado, pero el problema creo está en las fiscalías y también en las autoridades administrativas, cómo es que llevan a cabo los proyectos. Insisto, no sería malo preguntarle al INPI qué es lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec. Sí, yo creo que al INPI y a lo mejor también convocar a Carlos Beas, porque pues el INPI va a tener su versión oficial. Por ejemplo, veo aquí a los compañeros de Ojo de Agua Comunicación que también sugieren la entrevista con Hugo Aguilar. Pero yo entiendo que hay organizaciones o gente que ya está más plegada a la autoridad, en este caso Adelfo Regino o Hugo Aguilar a través del INPI, pero yo creo que es útil, ¿no? Esto que planteas, Federico, pues de entrevistar a Hugo y de entrevistar a Carlos Beas para que pues podamos tener los contrastes, ¿no? Hay pedazos siempre de la información que luego uno no la da y entonces la otra parte es útil que no lo comparta para que tengamos las piezas ahí completas. Permíteme. Perdón, Ernesto, si me permites nada más una reacción de comentario a lo que está diciendo Federico, dos reacciones en realidad. Efectivamente decíamos, tiene sentido que esté ese delito, el tema es la utilización del delito. Y como dice Federico, a ver, ¿existen los mecanismos para defenderse y poder demostrar la inocencia? Sí, seguro que sí. O sea, hay estrategias que se pueden hacer. Pero ¿qué implica? O sea, lo que está siendo utilizado el delito es para amedrentar la resistencia,
para resquebrajar la resistencia. No le interesa realmente a la autoridad que esté presentando estas denuncias que la maestra Mije y su hijo estén 5 años en la cárcel o estén 3 años en la cárcel. Ese no es el interés. O sea, por eso yo digo que es un delito que se utiliza de naturaleza política, tiene una naturaleza política porque lo que busca es amedrentar, inhibir la resistencia. Claro que si tú presentas esta denuncia contra 2 o 3 o 5 personas en el Istmo, se hace pública, se viraliza, se difunde, eso va a generar miedo en la propia gente que esté legítimamente oponiéndose, porque nadie va a decir, bueno, existen mecanismos legales como vía del amparo y nos podemos defender un año después. Pues no, porque tienes el riesgo de que te puedan meter a prisión, tienes el riesgo de que seas detenido, tienes el riesgo de que puedan ir en contra de tus bienes incluso. O sea, eso es lo que busca este efecto inhibitorio, y por eso yo lo correlacionaba con los otros actos que estaban denunciando Usisoni en contra de sus propias integrantes y de las compañeras y compañeros de las comunidades, donde va aparejado estos actos de intimidación por parte de particulares. Golpearon a Teófilo, han ido a amenazar a otros compañeras y compañeros, no buscan una acción, digamos, violenta, directa, lo que buscan es infundir el miedo y eso impactar en la resistencia, al final dividir esta resistencia que se está haciendo, legítima o no, ya podemos analizarla, pero dividir a las comunidades que se están oponiendo, principalmente las comunidades en torno a San Juan Guichicobi, a Estación Sarabia, al Mogote, que son comunidades que sí van a ser afectadas directamente por las obras que se están instalando. Y el segundo comentario, que me parece importante igual, el tema de la consulta, por supuesto que sería muy interesante sujetar a debate, o sujetar este punto de la consulta a debate, porque desde la información que yo he tenido acceso, la forma no solo es una consulta imperfecta, como dice Federico, para un poco suavizar el pésimo intento de consulta. Eso, dale. Pésimo intento. Super. Sí, pon la imagen de Federico para que lo vean. Eso, dale. Sí. Y no me ven mi imagen, no me ven mi cara que estoy haciendo compungido. La pésimo intento de consulta que se hizo en el Istmo en relación al corredor transísmico, a mí sí me parece muy importante justo analizar, hay estándares internacionales de cómo se debe realizar una consulta de este tipo, de cómo se debe realizar una consulta indígena, y me parece que es muy sencillo, vamos a los estándares internacionales, se hizo previamente, se hizo una consulta informada, se hizo documentos en la lengua, se difundió en la lengua, se consultó vía las asambleas comunitarias o vía de las representaciones comunitarias del derecho tradicional indígena, sí o no. No, pues no, porque se convocó en un auditorio a representantes ejidales y a representantes agrarios a que fueran a votar. Desde mi perspectiva, de acuerdo a los estándares internacionales, no se está cumpliendo con esta consulta. Y eso creo que sí es importante, Ernesto, que se sujete a debate, puede ser con Hugo. Ahí yo pondría nada más, me parece, Hugo es abogado, Beas no es abogado, es activista, entonces ahí pero Carlos Beas es un parabogado, también ya un viejo lobo de mar. Ya se las conoce. Entonces, ese debate puede ser muy interesante justo para analizar el fondo de uno de los temas. Insisto, solo es uno de los temas el tema de la consulta. Las comunidades no solo están por el tema de la consulta. O sea, ese es un tema importante también, ¿no? Y perdón por arrebatarte la palabra, mi querido Ernesto. No, está bien, porque hay que contrarrestar ahí la versión oficial ahí del abogado magistrado y de los de Ojo de Agua Comunicación, que cómo defienden a Adelfo Regino y al INPI y al gobierno. Qué barbaridad. Pero bueno, Federico, antes de pasar al otro tema que precisamente te atañe, no sé si por alusiones personales ahorita de lo que dijo aquí el último hombre Marlboro, ¿quieres decir algo? Hay una frase yanqui de esos liberadores de esclavos del 19. Y yo creo que se le ocurrió a gente como Lincoln. Los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Bien dijo David, o sea, si recibimos la noticia aquí en la Ciudad de México de que se está utilizando este delito de manera inadecuada, injusta, escandalosa, represora, pues lo que tenemos que hacer es viralizarlo. Pero a David, que estaba haciendo el argumento en contra del delito, pues le convino nada más decir, se viraliza y entonces eso causa temor.
No, también causa movilización. Y eso es lo que las organizaciones del Istmo desde hace décadas hacen y hacen maravillosamente bien. Porque este debate que estamos teniendo en este momento, nosotros, es precisamente la viralización que se necesita. Es quién está abusando del delito para reprimir. Y eso también es parte de la construcción del movimiento. Por eso las organizaciones tenían un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad, porque ellos sabían que aunque estuvieran cometiendo un delito, interrumpiendo la vía de comunicación o poniéndose una obra, el escándalo que se causaba por el acto y luego por el delito del que los acusaban servía para concientizar al resto de la sociedad y avisarlo. Entonces pasa también lo otro, y eso en mi tierra se llama política. Entonces, nada más diría eso. Y veamos cómo le va a Beas contra Aguilar. Me parece que hay que oír todo el proceso. ¿O cómo le va a Aguilar con Beas? No, pues mira, estoy seguro los compañeros ya se han cruzado en el camino luchando en las mismas causas. Sí, sí. Entonces es importante. Si me permiten apostar, aunque luego me babosea Federico cuando apuesto, pero si me permiten apostar, yo voy por la argumentación de Beas. Digo, si es que se da ese debate, yo le apuesto a los razonamientos y a los argumentos, porque además no solo conozco a Beas de hace más de 20 años, sino además conozco los argumentos que están utilizando las propias comunidades para legitimar, digamos, su posición y su resistencia, porque, bueno, he tenido contacto también. Esta es una buena apuesta, porque aquí yo conozco también desde hace décadas a Hugo y sé que está haciendo las cosas con lealtad y buscando justicia. Por lo tanto, yo me pongo del lado de Hugo y a ver quién gana. Esto es un debate que vale la pena. Pues habrá que consultarlo entonces, sí, para estar muy ad hoc sobre eso. Ahí los buscamos, Alberto, ¿no? Sí, vamos a buscar a ver cómo se arma este debate y sería bueno incorporar justamente esto que hemos hablado ahora mismo, porque me parece que es un elemento que va a pesar muchísimo en este tema de estos megaproyectos que son tan polémicos, tan controvertidos, y que yo insisto con eso, pues, si son buenas obras, qué necesidad de hacerlas, de tratar de construirlas mal. Pero bueno, en fin, no sé si se nos acaba casi el tiempo, si pasamos al tema del chiquilín, Federico. Sí. A ver, una cuestión, agarrando al Divo de Juárez, qué necesidad, ¿verdad? Pues sí. Y yo insistiría nada más una cosa, parece ser que en la capital potosina las cosas están tranquilizándose, que efectivamente el reclamo que hubo de parte de los usuarios y de los académicos que conocen el archivo histórico impactó. Lo más importante es, ya empezaron a hablar el Chiquilín como nueva autoridad al frente del archivo histórico, ya habló con uno de los principales usuarios, que es el Colegio de San Luis. Qué bueno que ya reconoció que explica quién es el Chiquilín y digo... Bueno, Aguilar Fuentes, alias el Chiquilín, es un activista hosco y brusco del navismo desde hace décadas, que en esta última etapa, los últimos 10 años, se ha afiliado al gallardismo y por lo tanto es parte del equipo del nuevo gobernador que gana la elección con el ticket del Partido Verde, con todo lo que eso significa, no tenemos que explicarlo mucho, y su estilo de confrontación, de insultar, etcétera, había provocado mucha preocupación de que alguien de esas maneras y esos modos estuviera al frente de un asunto técnico delicado como administrar un archivo histórico, que aparte es uno de los mejores, más dotados de todo el norte de la República. Entonces, este señor incluso había amenazado que iba a demandar legalmente al Colegio de San Luis, porque según él, el Colegio de San Luis se había robado documentos del archivo, y era una institución privada. A mí es una de las cosas que me sorprendió más, que dijera que era una institución privada. El Colegio de San Luis es una AC, pero es un centro público de investigación de CONACYT. El presidente de la República nombra al presidente de
el Colegio de San Luis, después de una auscultación entre los académicos que son en realidad empleados públicos de un centro público de investigación. Que la forma jurídica sea una es otra historia. Bueno, finalmente, eso era antes de tomar posesión. Tomó posesión, hubo un gran revuelo, una carta de intelectuales, usuarios, historiadores del archivo, y se logró que ya hablaran. Esa es la noticia como la tenemos ahora. Pero hay que estar pendientes porque yo veo que los potosinos tienen, especialmente en la capital de ese estado, una extraña costumbre que es, al mismo tiempo ser poncianos Arriaga que defienden los derechos y construyen garantías para todos, pero también son Gonzalo N. Santos, caciquiles, violentos, arbitrarios. Es una mezcla durísima porque conviven esas dos caras de San Luis Potosí todo el tiempo. Entonces hay que estar pendientes para ver cuál de esos dos son los que ganan. Y por mientras, yo tengo ahí pendiente de ir a revisar unos archivos maravillosos que tienen ahí acerca de 3 juicios políticos que la legislatura potosina le puso a su gobernador ultraliberal, Juan Bustamante, en 1869. Todo está disperso por varios fondos. Entonces, bueno, pues sí, yo por eso firmé la carta. Yo sí tengo miedo que los fondos se desorganicen, se descuiden, etcétera. Vale la pena. Es una cuestión de interés público, pero creo que vamos por buen camino. Y eso también se agradece mucho, me dicen compañeros de la ciudad potosina, que acá Momentum le haya dado un espacio a este debate. Ayuda a la vigilancia y los chiquilines pueden madurar. Eso es la gran esperanza que yo tengo ahora. Y que con la enjundia que ha defendido las causas que él ha abrazado, ahora defiende el patrimonio. Claro que ahí va a necesitar el acompañamiento de 20,000 historiadores, archivónomos y curadores, pero bueno, no deje de ver el siguiente capítulo, será igual de interesante. Gracias, mi querido Federico. David Peña, pues hay esperanzas que pintan canas, ¿no? Y de lo que se intenta o se trata, pues es de que no tenga que pintar ninguna, sino que pueda haber una celeridad y prontitud en los ajustes que haya que hacer en el caso de que este personaje pues se quede en ese cargo o si debería quedarse en ese cargo. ¿Cuál es tu valoración, David? Mira, yo creo que la propia crítica, como dice Federico, el cuestionamiento que ya se ha elevado, digamos, por ese tipo de nombramientos, van a ser, yo considero que sí van a escucharse, que sí va a implicar un cambio en estos nombramientos, justo porque además el propio gobernador sabe que llega deslegitimado, sabe que llega muy cuestionado, sabe que trae una opinión pública en contra. Y me parece que ese tipo de nombramientos no le abonan en nada a esta imagen que se tiene del propio gobernador. Y yo consideraría que sí implicaría un cambio, pero probablemente ese cambio implique que este personaje, si es al final aliado del gobernador, pues vaya a dar a otro espacio, quizá menos notorio, quizá menos público, y al final pues lo mantenga entre sus filas. Recordemos que pues el gobernador pues también tiene un historial bastante cuestionable. Entonces, bueno, pues creo que la consideración que pueda hacer por este nombramiento, particularmente porque ha habido esta ola de reclamos, de protestas, pero pues yo pensaría que si a ese personaje lo nombran ahí en una cosa de agua o de servicio público o alguna cosa que tampoco tengan ni idea, como tampoco tienen ni idea para el tema del archivo, pues no generará tal reacción, no generará tal debate y podrá al final pues tenerlo ahí como un operador político. Insisto, yo creo que sí va a generar un cambio, no necesariamente que este personaje deje de estar en la vida política. Entonces ahí, como diría Federico, hay que seguirle el rastro, ver el segundo o el tercer capítulo y pues literalmente monitorear a ver a dónde va a dar este personaje. Pues sí, porque ya el tema empieza a causar polémica. Digo, el chiquilín puede madurar, me sonó como un poco utópico, mi querido Federico, porque inclusive en el chat ya hay quienes dicen, como Jaime Cruz Arredondo Morales, ahora resulta que el chiquilín no es tan malo. ¿Qué decir a esto, Federico? No. El chiquilín no es tan malo, no es verdad. Es
Osco, y la sociedad potosina sí tuvo un momento de miedo, porque anunciaba una confrontación y poner en peligro los acervos. No fue una cosa menor. Sabemos aparte que el compañero tiene una historia de hechos violentos, en algún momento fue implicado en una cuestión de violencia intrafamiliar, y probablemente sexual. No, la sociedad le conoce, no es que sea buena persona. Y sí, dije que ojalá el chiquilín, porque le decían así, de gusto y de cariño, cuando estaba en el movimiento navista de los años 80s, 90s. Altote, entrón, osco, insisto yo, y le decían chiquilín. El único problema es que efectivamente ya pasaron 4 décadas. Sí, es utópico pensar que vaya a madurar. Y creo que lo que va a terminar ocurriendo es lo que está diciendo David. Si se queda ahí, está como operador político. Y si lo quitan es porque lo van a mandar a otro lado para que siga haciendo eso. Y eso es lo que hay que vigilar. La acusación reiterada durante los últimos 10 años contra el gallardismo es que tenía una política de intimidación. Exactamente el tema que estábamos discutiendo con el delito de oposición. ¿Qué pasa cuando grupos que en realidad son privados abusan de el pretexto público de la ley, en el delito aquel, y en ese caso de la posición política que ahora tiene el gallardismo, para presionar mafiosamente para que la ciudadanía haga una cosa o deje de hacer una cosa? Ese es el problema. Y eso es lo que está en el fondo. Entonces, cuando yo trato de ser optimista, pero no se entienda que nos volvemos inocentes. Hay peligro, por eso es un tema relevante. Ya, pues es un tema que habrá que darle seguimiento ahí, Federico Anaya, David Peña, porque, pues sí, hay, pues digamos que harto escepticismo, ¿no? De que, pues el joven chiquilín, pues cambie. A esa edad, pues ya está, hay cosas ya complicadas, pues, y que finalmente, pues ese archivo histórico, pues deberíamos estar hablando de otra cosa, ¿no? Con respecto de ese archivo, de ese espacio, y no de si este funcionario va a cambiar o no, y si tenemos la esperanza, y pues tendríamos que estar hablando y del proyecto. Ya el simple hecho de que esto esté a debate, pues te habla precisamente de una decisión equivocada del nuevo gobernador, porque pues ese no tendría que ser el tema realmente, sino pues este placer que hay por meterse precisamente a esos archivos, investigar qué nuevas propuestas hay para, pues no sé, impulsar este tipo de proyectos. En fin, creo que son ampliarlos. Creo que son de los temas que lamentablemente se tienen que seguir hablando y abordando. Pues para cerrar, mi querido David Peña y Federico Anaya, una reflexión final, David, de los temas que hemos abordado el día de hoy. Falta el tema de Digna Ochoa, que se cumple un aniversario, que entiendo que mañana, David, ¿no? De su asesinato. Sí, gracias, mi querido Alberto. Sí, justo comentábamos hace unos minutos en el chat previo a la plática que mañana es el 20 aniversario ya del asesinato de Digna Ochoa, 19 de octubre del 2001. Fue asesinada en su despacho en la colonia Roma. Hace un par de meses hablábamos del caso también en este espacio, justo porque se celebraron las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese caso, que está, pues ahora ya estamos en vísperas de que pueda salir la sentencia en un par de semanas, quizá en un mes, a más tardar, antes de que acabe el año, estaríamos ya pronosticando que pueda salir esa sentencia, que de nueva cuenta nosotros decimos e insistimos que va a ser una sentencia histórica, por lo que implica el reconocimiento a la labor y a la defensa de Digna Ochoa, por lo que implica, pues, limpiar su memoria también, y por lo que implica al final, después de 20 años, pues reconocer que las investigaciones se hicieron mal, que no había elementos suficientes, no había elementos ni consistentes ni científicos para determinar que se había suicidado, y que se reabra la investigación como un homicidio,
realmente como lo que ocurrió. En ese marco, yo quería aprovechar el espacio, desde luego, el amplio auditorio que tenemos acá en Momentum para poder invitarlos a una ceremonia especial que vamos a celebrar el día de mañana, justo en el aniversario de Digna, a la 1:00 p.m, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el Salón Digna Ochoa, en uno de los salones Digna Ochoa. Vamos a hacer entrega de lo que será la primera entrega, valga la redundancia, del reconocimiento Digna Ochoa. Este es un reconocimiento que hemos acordado como parte de las medidas de reparación, solicitar a la Corte Interamericana, tanto la familia como la representación legal que llevamos este caso ante la Corte. Hemos solicitado, y hay, digamos, coincidencia como por parte del gobierno mexicano, para que como parte de la sentencia se pueda estatuir, se pueda implementar anualmente la entrega de un reconocimiento que lleve el nombre de Digna Ochoa, que sea entregado a personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo, que se destaquen por su trabajo. En antesala a que esta medida se disponga en la sentencia, como así esperamos que venga, quisimos, justo en el marco del aniversario, la familia Ochoa y Plácido, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pues decidimos implementar o establecer este primer reconocimiento que justamente será a quienes hemos participado y han participado durante estos 20 años para mantener la causa de Digna Ochoa. Entre ellos, y con eso termino el comercial, se le iba a entregar un reconocimiento al maestro Felipe Casals, que lamentablemente murió este fin de semana. Nosotros platicamos con él el viernes, platicamos con su esposa todavía el viernes. Nos dijo que estaba muy conmovido de que se le entregara un reconocimiento porque era el reconocimiento de las víctimas, de la familia, quien entregaba un reconocimiento por su aportación en la realización de Digna hasta el último aliento, un documental, una película dramatizada que hizo pues hace 10 años, justo recuperando la esencia y el trabajo de Digna Ochoa. Entonces, como una parte de este reconocimiento a quienes han colaborado en el caso, se acordó que se le entregara un reconocimiento al maestro Felipe Casals. Insisto, lamentablemente falleció este fin de semana, pero bueno, vamos a hacer esta entrega a él junto con otras actrices, actores, activistas, periodistas, medios de comunicación, agencias de comunicación, que durante estos 20 años pues han mantenido viva, digamos, la causa de Digna y han colaborado a que pues estemos ya en vísperas de recibir esta sentencia de la Corte Interamericana, que insisto, pues va a ser una sentencia emblemática por todo lo que implica el caso en la historia, pues en la historia reciente de nuestro país y particularmente en la historia de las agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. David Peña, entre el fallo que se va a dar, independientemente de que, bueno, pues se espera o se quiere que sea favorable y que pues pueda llegar a buen puerto, a buen camino, ¿cuál es el escenario que ustedes ven con respecto de del fallo que se va a dar? Mira, pues uno de los principales temas que tiene la familia, son varios, 2 o 3 temas principales, es desde luego la reapertura del caso, la reapertura como una investigación por homicidio, porque eso fue lo que ocurrió, un asesinato. Se va a reabrir la investigación como un homicidio para poder indagar. Y miren que es complicado, 20 años después, lo que ocurrió aquel 19 de octubre en el departamento de Zacatecas 31, en la colonia Roma, pero se puede hacer, se puede volver, incluso ahora con nueva tecnología, buscar otros datos que nos permitan pues conocer la verdad de qué fue lo que pasó aquella tarde. El acceso a la justicia, desde luego que para la familia es muy importante en esa vertiente de la reapertura de la investigación. La sanción, desde luego, a los servidores públicos y a los funcionarios que, pues, enlodaron la imagen de Digna, que tergiversaron la verdad, los hechos, para acomodar esa verdad. Y aquí un dato que no es menor es una de las personas que está señalada desde la familia, desde esta representación como responsable de fabricar la hipótesis del suicidio, es hoy el fiscal general del estado de Campeche. Renato Sales Heredia, que acaba de ser nombrado hace un par de semanas, propuesto por la gobernadora Laida Sansores al Congreso
y el Congreso, pues, diligentemente ratificó su nombramiento. Precisamente ese personaje que además ha estado en gobiernos priistas, en gobiernos panistas, o sea, ese no reconoce colores ni sabores, pues es el principal responsable de la fabricación del suicidio, en el caso de Digna, ¿no? Entonces, la sanción a los servidores públicos, el mencionar estos servidores públicos, el investigarlos es fundamental. Ahora, con fuero y con un carácter especial que tiene el fiscal general del Estado, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Y el tercer punto de la familia, que esperamos que venga también en la sentencia, eso es uno de los temas que nos insistió mucho la familia, y nosotros también insistimos en las comunicaciones con la Corte y en la propia audiencia, es la redignificación de la imagen de Digna, el recuperar su imagen, el sanear, por así decirlo, su imagen, justo porque la autoridad pues utilizó no solo una campaña de desprestigio, sino de ataques a su personalidad, de ataques a su vida privada, de ataques incluso a su sexualidad. Entonces, pues ahí ese es uno de estos temas también que están muy importantes para la familia y que, bueno, esperemos que venga en la sentencia, insisto, en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo creo que son esos temas. Habrá otros temas en la sentencia, desde luego, que tienen que ver con pues, reparación del daño, reparación simbólica, algunas otras medidas, pero bueno, esas son las partes sustantivas, digamos, que la familia estaría esperando y que nosotros también estaremos esperando en la sentencia que venga en las próximas semanas. Sí, el trabajo de Renato Sales fue muy polémico. A mí me tocó hablar con él varias veces, justo en los días posteriores al asesinato de Digna Ochoa. Y sí, efectivamente construyó una tesis, pero se puso a estudiar, o sea, se puso a leer y leer y leer y leer para fundamentar no solo sus dichos en las entrevistas con periodistas, sino entiendo ahora también, por supuesto, en las averiguaciones. No sé, Federico, si tienes alguna reflexión sobre este punto para ir cerrando, porque ya andamos un poquito colgaditos en el tiempo. Nada más, unas poquitas palabras. Tenemos que recordar todo el tiempo, aprender de los recuerdos y seguir luchando. Ese es el gran homenaje a Digna. Y ustedes lo están haciendo aquí, simplemente gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, mi querido Federico Anaya, David Peña, porque además, créanos, es más allá del cotorreo que luego tenemos, es un placer, no solamente por el amplio conocimiento que tienen, sino porque además uno puede percibir y darse cuenta de la enorme pasión y placer que les desata el trabajo que realizan, precisamente su profesión, pues pues a pesar de ser abogados y todo, pues es una maravilla. ¿Cómo a pesar, Ernesto? O sea, nos estás echando una flor y nos escupes al mismo tiempo. O sea. Pero tiene razón, los abogados somos... Es retomando abogados. lo que ustedes mismos dicen, precisamente, cuando hablan de ustedes mismos. Ya no le compongas, sí, Ernesto, ya quedaste mal. No, y luego además dice escupir, no, son garrotazos, queridos, son garrotazos. Fuera de WhatsApp es de veras un placer, porque se puede percibir la pasión que les desata el trabajo, o escuchar ahí a Federico hablar de investigar y meterse al archivo y hay que sacar estos datos y... En fin, es verdaderamente un placer escuchar también ahí a David Peña defendiendo pueblos y pueblos originarios, la condición que hay ahí. Pues es una suerte también tenerlos con nosotros, queridos. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, Alberto, Ernesto, Federico. Estamos en contacto. Hay que ir contactando a los que estamos promoviendo para el debate. A ver si aceptan, ¿vale? Sí, seguro. Cuídense. Abrazos. Vale, pero que sea una consulta bien hecha, Digo, para que no. Sí, claro, la consulta para invitarlos. Para que haya abrazos, no balazos. Órale. Dale, abrazos. Sale, Baigón. Hasta luego, chao.